Bienvenidos al curso de Fortalecimiento de Regulación Sanitaria. Sistema Regulador Nacional. Tema 5. Dentro del contenido del presente tema, abordaremos como primer punto la introducción del mismo. En un segundo momento, avanzaremos hacia el objetivo, para luego discutir sobre las disposiciones legales, regulaciones y pautas necesarias que aseguren la función de autorización de comercialización. Como cuarto punto, abordaremos unas específicas directrices para el fortalecimiento del seguimiento y control de esta importante función reguladora, para finalizar con preguntas y respuestas. Como introducción del tema, merece la pena tener presente que la comunicación adecuada y eficaz desempeña una función fundamental para intercambiar información, tener informados a los interesados directos pertinentes y prevenir malentendidos. Cuando se comunican interna y externamente de manera regular, las organizaciones son más transparentes. La rendición de cuentas es el proceso mediante el cual una organización contrae el compromiso de responder y equilibrar las necesidades de los interesados directos en sus procesos decisorios y actividades. Hacer seguimiento del desempeño regulatorio es importante cuando se toman en cuenta las medidas apropiadas y se ajusta el proceso para conseguir que la actividad regulatoria se adecúe a sus especificaciones. El objetivo del presente tema consiste en identificar los procedimientos y los resultados en el seguimiento del desempeño regulatorio mediante el establecimiento de indicadores de desempeño clave, examinar las prácticas generales y las políticas de la agencia que se ocupan de temas de transparencia. Abordando las directrices para el fortalecimiento del seguimiento y control, en primer lugar, recomendamos que la Agencia Reguladora Nacional participe en redes regionales o mundiales para promover la convergencia y los esfuerzos de armonización y ampliar su colaboración en el campo regulatorio. Esto implica que la agencia tiene que participar en redes regionales o mundiales. Asimismo, que tales redes tienen que servir de foro para compartir información, intercambiar experiencias en temas técnicos y mejores prácticas, así como facilitar la asistencia entre las distintas agencias. Y en tercer lugar, estas redes tienen que promover la convergencia de requisitos y prácticas regulatorias internacionales, así como su armonización. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, acuerdos o convenios de cooperación y coordinación con redes mundiales, regionales o incluso subregionales. Y en segundo lugar, documentación de las reuniones sostenidas con redes mundiales, regionales o subregionales. Como segunda directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que la información sobre las leyes, regulaciones, pautas y procedimientos tiene que ser de acceso al público y mantenerse debidamente actualizado. Esto implica que todas estas leyes y regulaciones tienen que ser de acceso al público y mantenerse en una revisión constante en cuanto a su contenido. No podemos permitirnos que se encuentre colgada en el sitio web una disposición que ya se encuentra ampliamente superada, ya sea porque fue derogada tácita o parcialmente. Además, esto implica que es posible que otra información relacionada con los procedimientos y la toma de decisiones internas sea para uso interno y exclusivo. No estamos diciendo que se tiene que publicar absolutamente todo, sino aquello que genera efectos externos. Lo interno se entiende que puede ser de uso exclusivo de la agencia. Y en tercer lugar, es posible restringir el acceso a información reservada y confidencial de conformidad con los marcos normativos de cada país, siempre que existan causales específicas en ese marco normativo. Lo anterior puede ser analizado con las siguientes evidencias. En primer lugar, leyes, regulaciones, pautas y procedimientos de acceso a la información pública. En segundo lugar, mecanismos implantados para el intercambio de información, por ejemplo, el sitio web u otras comunicaciones públicas. Y en tercer lugar, procedimientos autorizados que describan ese proceso. Como tercer directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que la información sobre las decisiones relacionadas con las actividades regulatorias tiene que encontrarse al alcance del público. Esto implica que los documentos que apoyan las decisiones positivas o negativas de la agencia tienen que estar al alcance del público. En igual sentido, las decisiones finales tienen que comunicarse no solo al interesado,
sino al público en general. Dicha información regulatoria debe incluir aprobaciones o denegaciones, a menos que lo prohíban disposiciones legales concretas, como por ejemplo la correspondiente al tratamiento de información confidencial que decíamos láminas anteriores. Finalmente, también tiene que publicarse las decisiones de denegación o rechazos. Lo anterior puede ser analizado con muchas evidencias, como puede ser, en primer lugar, las disposiciones o pautas que describen el proceso de comunicación pública; en segundo lugar, la lista de decisiones finales de acceso público, documentación justificativa o informes relacionados con diferentes procesos regulatorios, como podrían ser las autorizaciones de comercialización, los ensayos clínicos, las inspecciones, la vigilancia de mercado, la misma farmacovigilancia o incluso la concesión de licencias a establecimientos. Y en tercer lugar, con documentos pertinentes del sitio web u otros mecanismos empleados para diseminar esta información. Como cuarta directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que la información sobre los productos médicos comercializados, las empresas autorizadas y los establecimientos con licencia tienen que ser de acceso al público. Esto implica que deben encontrarse publicadas y de acceso pleno al público las listas que incluyen todos los productos autorizados y todas las licencias concedidas a fabricantes, importadores, mayoristas y otras instituciones que intervienen en la fabricación, el control, la distribución o bien la comercialización de productos médicos. Así, también informar a los consumidores y los grupos con intereses públicos en la regulación de medicamentos. Recordemos que esto aumenta el apoyo político al proceso regulatorio, promueve una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Lo anterior puede ser analizado por medio de distintas evidencias, como podría ser, en primer lugar, las pautas publicadas sobre la descripción de información que debe ser de acceso al público y, en segundo lugar, la información publicada en el sitio web sobre los productos comercializados y las empresas y los establecimientos autorizados. Como quinta directriz para el fortalecimiento de este apartado regulador, recomendamos que toda la información de acceso al público se tiene que examinar y mantener periódicamente. Esto quiere decir que la agencia tiene que considerar y definir intervalos concretos para examinar y mantener la información de acceso al público. Como parte de este proceso, la agencia tiene que tener en cuenta los riesgos vinculados a las diferentes categorías de información. Lo anterior puede ser analizado con distintas evidencias, como por ejemplo, y en primer lugar, las pautas para la publicación de información que describan los tipos de información que se piensa publicar, que se concrete el formato para la publicación y que se determinen las personas responsables y la frecuencia de la actualización en estas pautas. Y en tercer lugar, los mismos registros que documentan que se siguen estos procedimientos. Como sexta directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que se encuentren implantados los mecanismos apropiados para gestionar la información confidencial. Esto implica que la agencia debe tener mecanismos y procedimientos apropiados para gestionar la información confidencial. Por información confidencial vamos a entender cualquier documento, material o información, ya sea en formato escrito, oral, electrónico o de cualquier otro tipo, que sea de naturaleza confidencial, privada, personal o no pública. Esta información confidencial puede pertenecer a la agencia o a cualquier tercero que colabore con la agencia. La información confidencial debe estar protegida del acceso no autorizado para proteger la privacidad y, desde luego, la seguridad. Esto que hemos dicho puede ser analizado con ciertas evidencias, como por ejemplo los documentos que describan la gestión de la información confidencial, la documentación que demuestre que existe la infraestructura adecuada para mantener la información confidencial, como por ejemplo mediante habitaciones cerradas o sistemas computarizados que sean seguros. Como séptima directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que se publique un código de conducta que incluya la gestión de los conflictos e intereses y que se aplique al personal interno y externo de la agencia, incluidos los miembros de los comités consultivos. Esto implica que la agencia tiene que establecer códigos de conducta que se encuentren basados en profesionalidad, valores institucionales y principios éticos. Se trata de un mecanismo para evitar el comportamiento poco ético de los funcionarios públicos y el personal externo. Un código de conducta intenta enunciar en términos concretos la aplicación de principios éticos. La base normativa para el código de conducta tiene que ser vinculante con los valores institucionales. Lo anterior puede ser analizado con distintas evidencias, como las mismas pautas que describen el código de conducta para la agencia
y los registros de los formularios de conflicto de interés firmados por los funcionarios. Como octava directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que la agencia use sistemas computarizados para procesar la información, administre registros y analice datos. Esto quiere decir que la agencia tiene que gestionar sistemas computarizados para el procesamiento de la información regulatoria, que esta información se registre y que exista una gestión de análisis de estos datos que resulten. La gobernanza electrónica puede desempeñar una función muy facilitadora para la agencia. Lo anterior puede ser analizado con distintas evidencias, como en primer lugar podría ser el mismo sistema electrónico y terminales en donde opera. En segundo lugar, programas informáticos necesarios para realizar las actividades regulatorias. En tercer lugar, los procesos que utilizan los sistemas computarizados. En cuarto lugar, las bases de datos utilizadas o que se encuentran en desarrollo dentro de la agencia. Y en quinto lugar, las bases de datos y sistemas empleados que pueden ser consultados por los organismos regulados y el público en general. Decimos bases de datos utilizadas o en desarrollo porque sabemos que la regulación es una actividad constante, como puede ser, por ejemplo, en materia de farmacovigilancia. La bolsa de señales es una base de datos que se va a encontrar siempre en continuo desarrollo, no se puede tener por terminada en algún momento. Algunas agencias de países suramericanos, por ejemplo, tienen farmacovigilancia desde finales de los años 80 y aún se encuentra en desarrollo dicha base de datos. Como novena directriz para el fortalecimiento del seguimiento y control, recomendamos que la agencia tenga su propia página web con información actualizada que permita el acceso al público a las disposiciones legales y que estas pautas y decisiones se encuentren relacionadas dentro del sitio web. Esto implica que un sitio web permite que la agencia desempeñe una función activa en la comunicación eficaz y que ésta sea oportuna, puesto que la información tiene una rápida divulgación hacia el público. Esto puede ser evidenciado por medio del mismo sitio web de la agencia, la política de comunicación o incluso los documentos que describen con qué frecuencia se revisa y se actualiza la información del sitio web. Como décima directriz, recomendamos que se establezcan requisitos para hacer seguimiento y supervisión, así como análisis del desempeño de la agencia y las instituciones afiliadas usando indicadores de desempeño clave. Esto implica que la agencia y las instituciones afiliadas tienen que establecer requisitos para hacer un seguimiento, supervisión y examen de su desempeño. Por otra parte, fijar indicadores de desempeño clave es un enfoque muy eficaz para medir y vigilar el proceso regulador. Recordemos que un indicador de desempeño clave es un valor cuantificable que evalúa el grado de eficacia con que la agencia está cumpliendo el plan estratégico y el plan de desarrollo institucional. Las organizaciones usualmente utilizan este tipo de indicadores para medir su éxito en lograr determinadas metas. Lo anterior puede ser analizado con distintos tipos de evidencia, como pueden ser los documentos que describan el seguimiento, la supervisión y el examen de diferentes actividades regulatorias. Así, también pueden ser los registros justificativos, incluidas las medidas correctivas y las acciones preventivas cuando corresponda. También la documentación de los indicadores de desempeño clave, los registros de las encuestas realizadas y los indicadores notificados. Por otra parte, también pueden funcionar los informes de evaluación de los indicadores de desempeño clave, incluidos los datos estadísticos y los análisis de tendencias con respecto a estos indicadores según corresponda. Finalmente, recomendamos como directriz número 11 para el fortalecimiento del seguimiento y control, que los informes sobre las actividades regulatorias y la evolución y el estado de los recursos tienen que estar disponibles a intervalos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la gerencia superior de la agencia tiene que examinar el desempeño de la misma, las áreas que deben mejorarse y el estado de los recursos a intervalos planificados. La finalidad de esto es asegurar la eficacia continua de la fiscalización regulatoria de productos médicos y la armonización con la orientación estratégica de la organización. Además, este examen debe evaluar si se cuenta con los recursos necesarios para realizar las actividades regulatorias. Lo anterior puede ser analizado con distintos tipos de evidencia. Por ejemplo, procedimientos de exámenes de gestión, es decir, el procedimiento operativo estándar u otros documentos. Los registros que documenten la realización de exámenes de gestión, incluida la periodicidad. También informes anuales sirven para este propósito
Y finalmente, la documentación de los insumos, como puede ser resultados de auditoría y encuestas de satisfacción de clientes, y los resultados de estos exámenes periódicos, como las decisiones, medidas correctivas y acciones preventivas tomadas por la agencia. Muchísimas gracias por la atención prestada. Un saludo muy cordial.